no puede dormir. Es el verdadero cuco de Correa, es la fiscal. Correísmo, si sirve para algo, es para asegurar el futuro profesional de esta gentecita. Lo que dice Expreso en su editorial de hoy es que esto ya no es un tema solamente de los movimientos políticos, sino de la sociedad civil. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Estos son malos días para el correísmo, Roberto. Mira, lo que pasó con el tema del Contralor es un golpe que debe haber sido un punch al hígado del prófugo en Bélgica. No pudieron elegir el Contralor que ellos querían desde hace tiempos tenían dos candidatos, Juan Falconi y Alejandra Vivanco, y tenían todo, absolutamente todo para que ellos sean los electos y nada. Tenían, mira, el Consejo de Participación y Control Social con mayoría de ellos, con el presidente de ese consejo que era casi un sumo sacerdote de la tendencia más trasnochada del correísmo, que era Allen Vera, y tampoco pudieron. Y luego viene este tema de la fiscal. El presidente electo durante su estadía en Washington, en una conferencia en Diálogo Interamericano, en un think tank, dijo algo que les debe haber quitado la respiración. Dijo que él va a apoyar, a proteger, dijo, a la fiscal, porque según Noboa, la fiscal está trabajando bien y haciendo procesos justos, etcétera. Sin el apoyo del gobierno, que tiene que ver con los votos que el gobierno tiene en la asamblea, ese juicio político que se había convertido en una obsesión para Correa se quedó en el aire. Claro, lo de la fiscal también debe haber sido un golpe en el hígado o en el riñón, no sé. Si uno ve la cuenta de Twitter de Correa los últimos 5 o 6 días, la referencia que él hace a este tema es obsesiva y me parece que es hasta patológica. No puede dormir, no puede dormir pensando en la fiscal. No puede dormir. Es el verdadero cuco de Correa, es la fiscal. ¿Por qué? Porque por un lado hay un sentimiento de venganza por todo lo que ha significado Salazar para él y para su movimiento, Pobrecito. pero también porque era un paso necesario para que su pedido de revisión, recurso de revisión de la sentencia en el caso Sobornos, que era su plan, no tropiece con la oposición de la fiscalía y también para que no haya una fiscalía que saque nuevos casos en contra suyo de su movimiento. En resumen, Roberto, si a esas dos cosas, Contralor y fiscal, le sumas que perdieron las elecciones, que ellos pensaban que iban a ganar porque por eso defendían tanto la muerte cruzada, porque ellos pensaban que iban a llegar al poder. No, en realidad estos no son buenos momentos para Rafael Correa y los suyos, ¿no? Desde que perdieron las elecciones es como que se les fue el ángel y no han parado de tropezarse y tropezarse y tropezarse. Sí, es interesante esto de que perdieron las elecciones y no paran de tropezarse, porque da la impresión, Martín, de que cuando pierden las elecciones, pierden su capacidad de amarrar fidelidades y amarrar voluntades, ¿no? Ve, fíjate en lo del Contralor, es muy interesante porque eh, ayer la votación del CPCSS, que todo el mundo se esperaba y hasta los propios consejeros del CPCSS, los consejeros no correístas del CPCSS, estaban sorprendidos porque todos esperaban que la votación para nombrar a Torres como Contralor, que por cierto es vinculante el informe de la comisión que organizó el concurso. El pleno del CPCSS tiene que acatar el resultado del concurso, no le queda de otra. Pero se esperaba una votación apretada
de 4 contra 3, que es lo que les quedaba, creíamos nosotros, 3 correístas, creía todo el mundo que quedaban en el CPCCS luego de la salida con el rabo entre las piernas de Allenberg, hijo de Gutenberg. Y terminó siendo 6-1, o sea, Sí, solo un animalito votó en contra de Torres, y ese animalito fue Augusto Verduga. Yadira Saltos y Joana Verde Soto, las otras dos consejeras correístas, digamos, de la Liga de la, Azul, de la Liga eh, Sur, sí. sí, o sea, correístas, votaron a favor de Torres, lo cual es inaudito, es impensado, ¿no? Sí, Augusto Roberto, Verduga, que es, solo déjame decir una palabra sobre Augusto Verduga, que es la persona más orgánica, el que tiene más, está más firmemente asentado en la línea ideológica del correísmo, se quedó solo e incluso grabó un video, no sé si viste el video que grabó Augusto Verduga, diciendo que, sí, que no podía votar a favor de Torres porque este fue un concurso muy accidentado, poco transparente, rica pendejada. O sea, los correístas se pasan accidentando el concurso durante meses y después no quieren hacerse cargo del concurso porque ha sido y, accidentado. y hago una anotación sobre el tema de esos dos votos que pierden los correístas ahí, el de Yadira Saltos y Johanna Verdesoto. Las dos, se dice en el Consejo de Participación, hoy hice reportería y terminaron votando sin sujetarse a la norma disciplinaria del partido porque prefirieron cuidar el futuro profesional, la una de un novio y la otra de, me parece que es un hermano o también, o el cuñado, no sé bien, no me acuerdo bien qué, porque ya ellas ven que el correísmo está a punto de dejarles sin protección, ya no es un proyecto al que puedan, que ellas sientan que se pueden quedar. Entonces, estas dos personas, estas dos consejeras, ya no votan en la línea del correísmo y se hacen a un lado, ¿no? Eso también tiene que haber sido otro Ah, golpe complicado. sí, a eso me refería, Martín, cuando decía que el correísmo pierde su capacidad de amarrar voluntades y fidelidades. El correísmo, cuando no gana las elecciones, ya no es buen árbol a que arrimarse, o sea, ya no tiene buena sombra que lo cobije a uno. Porque, claro, estas dos, para asegurar el futuro profesional de sus parientes, deciden no votar con el correísmo cuando lo normal es que el correísmo es el que aseguraba el futuro profesional. Por eso el correísmo es un régimen de piponazgo, pues, ¿no es cierto? Para eso sirve el correísmo. El correísmo, si sirve para algo, es para asegurar el futuro profesional de esta gentecita. Pero cuando esta gentecita ya no prefiere asegurarlo por otro lado, es porque el correísmo está mal. Fíjate todo lo que les falló en este concurso de Contralor. Eh, Ellos habían reformado el reglamento para beneficiar a sus candidatos Juan Falconi y Alejandra Vivanco. Pero aún reformando el reglamento para que estas personas puedan subir sus puntajes en las recalificaciones, aún así les ganó Javier Torres, que parece que en realidad es mucho mejor, era mucho mejor candidato que ellos, respondió mucho mejor a las preguntas del examen, ya no pudieron decir nada. Eh, Todo estaba hecho para que ganaran los correístas, y no solo que sale una persona que no es correísta, sino que sale a una persona que es cercano a su peor enemiga, la fiscal. Ni siquiera las acciones de protección le sirvieron, como por ejemplo la última que hizo Eric Mozo, este empleado del municipio de Quito, que se jacta de haber salido de una de las mejores universidades del mundo, la London School of Economics, pero termina trabajando en el municipio haciendo borreguitos en la campaña. O sea, yo no sé para qué Y vaya a él fue el de los borreguitos. Eso parece que es el hombre detrás de los borreguitos, como se dice, ¿no? Es decir, eso ya, el correísmo ya no es buen Sí, árbol a qué arrimarse, y eso no, ya, pero
Pero volvamos, insistamos un poquito, porque lo que pasó alrededor de la fiscal no tiene que ver únicamente con las declaraciones de Noboa en Washington. Esta es una historia de fracasos, yo diría que patéticos. O sea, mira, primero quisieron bajársela en el Consejo de la Judicatura con ese cuento del plagio de su tesis. El lunático de Wilman Terán la citó a un pleno, ni sé qué, la fiscal no fue. Luego se desató una ola de opinión pública escandalizada por los intentos de destituir de este angelito de Wilman Terán, que no es alguien que precisamente tenga muy buena fama en la sociedad, y tuvo que recular y ya no insistió. Pero el encargo de tumbar a la fiscal, que era un encargo de Rafael Correa, lo cogió el Consejo de Participación y Control Social de Allenberg, hijo de Gutenberg Vera, que ahí también se montó un operativo, ese sí, sofisticadísimo, Roberto, sofisticadísimo, porque todo nace con un pedido de una ciudadana X en Manabí que le pide a un juez de Montecristi, creo que era, que por favor se acepte su pedido de hacer una veeduría ciudadana para revisar el nombramiento de la fiscal. Este juez le da gusto y ordena al Consejo de Participación a que haga la veeduría. Hasta le dice que el Ministerio de Finanzas ponga la plata para el funcionamiento de la veeduría. Y claro, eso le termina costando el puesto a Allenberg, hijo de Gutenberg, porque hay un blindaje legal que dice que no se puede, y esto fue sujeto a una consulta popular, de que Es una no se sentencia de la puede, Corte Constitucional en, claro, es en exacto, aplicación de esa consulta, exacto. o en Eh, salvaguarda de lo que se decidió en esa consulta, mejor dicho. Exacto, Roberto. Y por irse en contra de todo esto, la Corte Constitucional le saca a Allen Berber, a la gran joya del correísmo, ¿no? Al que le ayudó a Correa en el caso Chucky Seven o juicio al universo. O sea, terminó costándole también eso. Entonces, en el Consejo de Participación tampoco pudieron echarse abajo a la fiscal. Y cuando ya el colmo, y cuando ellos piensan que con la nueva asamblea iban a poder hacer un juicio político y etcétera, viene otra vez el desastre. Correa le desmiente a Kronfle, etcétera, en unos tweets, y Noboa y finalmente llegó el comandante y mandó a parar a Roberto, y me refiero al presidente electo Noboa, que dijo que no, que él va a proteger a la fiscal. Entonces, en el tema de la fiscal, tienen que haberse leído algunas noches de desvelo al señor Correa. No, y lágrimas, lágrimas. Porque fíjate que no solo no logran tumbar a la fiscal, sino que en el camino pierden el CPCCS. O sea, no solo logran doblegar la fortaleza y tomarse la fortaleza, sino que en el intento de tomarse la fortaleza pierden a su buque insignia, que era Allenberg, hijo de Gutenberg, que tiene toda la pinta de buque insignia. Eh, y eso sí que es un golpe, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que decir que a pesar de que es una derrota, esto no es que detiene la búsqueda de la impunidad, y no es que es el fin de las posibilidades de Correa de obtener su impunidad. Fíjate, el presidente Noboa, y aquí hay que referirse un poco al tema de los acuerdos en el legislativo, porque lo que deja claro el presidente Noboa es que ahí no va a haber un juicio político a la fiscal, ¿no es cierto?
y no va a haber negociación de impunidad en la asamblea, porque eso es muy costoso para las otras partes involucradas. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que cambien de escenario. O sea, lo que antes se iba a hacer en la asamblea ahora tendrá que hacerse en la judicatura. Y en la judicatura ya está prácticamente todo hecho, ¿no? Fíjate que Noboa es muy claro cuando dice que él, o sea, deja unas ciertas señales, ¿no? Una, dice que no va a cogobernar con el correísmo y es muy específico cuando dicen no vamos a darles cargos, no voy a ofrecerles cargos en el poder ejecutivo. No dice nada de que no vaya a haber un acuerdo legislativo. O sea, Noboa sigue contando con esos votos correístas en el legislativo. Noboa dice en sus declaraciones en Washington, dice que yo tengo entre 80 y 90 votos, dice, pero esos 80 y 90 votos no, en esos 80 y 90 votos no se consideran los de Construye, que es la segunda fuerza política de la Asamblea. Primero, porque no ha hablado con ellos. Y segundo, porque él mismo dejó claramente establecido que lo que él no va a soportar es que le pongan líneas rojas. Es decir, él no va a llegar a ningún acuerdo con Construye, porque Construye tiene la línea roja de no llegar a un acuerdo con el correísmo. Claro, Entonces, así lo dijo María Paula Romo, ¿no? Ella fue la que sí, puso ese nombre. sí. ¿Y qué es lo y qué es lo que dice Novoa? Lo que yo no soporto. Mi línea roja es que me pongan líneas rojas. Eso es lo que dijo. Entonces él no va a pactar con Construye, va a pactar con el correísmo. Eh, Solo que no va a pactar para darle gusto en el juicio político a la fiscal. Yo supongo que pactará para hacerse el gil con respecto a lo que pueda ocurrir en la judicatura. Y en la judicatura las cosas ya están prácticamente eh, amarradas. Todos los jueces que me parece que no sé si son 4 o 6 jueces penales que ha metido Wilman Terán a la Corte Nacional han cambiado completamente la correlación de fuerzas ahí en la Corte Nacional y ahora básicamente es una corte correísta, ¿no es cierto? Entonces, no, son 6 jueces penales que ellos ya han nombrado 40 jueces de todas las áreas en todo el país. Es decir, Terán con Javier Muñoz no han parado en la aplicación de esta estrategia. Entonces, simplemente tendrán que irse por el lado de lo que vos decías, el recurso de revisión. No contarán, o sea, tendrán que contar con la oposición de la fiscal, a la que no pudieron tumbar, pero con una corte favorable, el recurso de revisión es algo que puede fácilmente obtenerse, ¿no es cierto? Sí. O sea, finalmente el acuerdo va a cambiar de forma nada más, ¿no es cierto? Se la hace de otra forma. Sí, el acuerdo en la Asamblea, sí. Y cuando Novoa habla de estos 80 o 90 votos que dice tener, entre los cuales no pueden estar los de Construye, o sea, ya puede uno ir haciendo números, ¿no? Le va a resultar difícil a, al presidente electo mantener una mayoría armada de esta manera, porque si está hablando de 80 a 90, él debe estar pensando en los 18 del socialcristianismo, los 8 de Otto, los 4 de Pachacutic. Parece que hay 15, más o menos unos 15 independientes que tiene en el bolsillo de lo que sabemos. Está la gente de, es bueno, su propio bloque, que son 14, el de ADN, la gente de Gutiérrez, la gente que haya conseguido desgranar de Construye, porque esto es muy interesante. Valentina Centeno, que es la operadora, la coordinadora del bloque, más que coordinadora del bloque, la operadora política del gobierno en la Asamblea, eh, ha tenido una estrategia de reunirse con asambleístas por separado. Ella no ha tenido reuniones con bloques o con jefes de bloques para acordar posturas de bloques. Ella está desgranando los bloques. Esa es su estrategia. Y así es como ha conseguido, por ejemplo,
3 o 4 de gente buena, no se sabe cuántos mismos deconstruye, y obviamente los correístas que hagan falta. Mientras los correístas están en esta supuesta en este momento de supuesta división, ¿no? Que Pierina se pelea con Marcela Guiñaga, que Marcela Guiñaga coquetea con Isabelita Noboa, que a algunos no les gusta el tema de Jorge Glass y el asunto de la violencia contra la mujer, de no sé qué. Entonces, hay una cierta división que permite a los correístas ceder a Daniel Noboa los votos que necesite para armar su mayoría. Pero una mayoría así constituida, sobre todo sale cara, ¿no? Sale carísima. Sí, mira, Roberto, todo lo que tú estás narrando, lo que me hace pensar a mí es que Correa está perdiendo, y además con lo del Contralor, que Correa está perdiendo las riendas y ya no tiene el control que tenía sobre la estructura de su movimiento. Lo que está funcionando a favor de él, lo único que está funcionando a favor de él ahorita es el operativo que el Consejo de la Judicatura mantiene en un andarivel distinto al de la Asamblea, y que ahora, como vemos, con todo lo que hemos conversado, es ese el único camino que le queda a Correa para su objetivo. Es decir, el lunático de Wilman Terán y el impresentable de Javier Muñoz son las dos fichas que realmente le quedan a Correa para que haya una toma del control de la justicia a su favor. Y ese es un tema, que hay que leer el editorial de hoy de Expreso, Roberto. Ahí se dice que este Consejo de la Judicatura es un organismo absolutamente impresentable para un país que se respeta. Imagínate un Consejo de la Judicatura donde hay uno de los, que todo se resuelve con 2 votos, y esos 2 votos son de un lunático que tiene un proceso penal por obstrucción a la justicia, y otro señor aficionado a las sesiones nocturnas y a las actividades nocturnas, que tiene un juicio por lavado de activos y que además tiene suspendida su visa a los Estados Unidos. O sea, yo pregunto, ¿qué país del mundo tiene un organismo similar con un par de angelitos como eso? Y lo que dice Expreso en su editorial de hoy es que esto ya no es un tema solamente de los movimientos políticos, sino de la sociedad civil. O sea, ¿dónde están los colegios de abogados que no pidan un juicio político a esta gente en la Asamblea? ¿Dónde están tanta ONG, tanto organismo de sociedad civil que no pide que se salve a la República? Porque eso es lo que está en juego, sacando a estos señores. Y eso, el único organismo que puede sacar al Consejo de la Judicatura, que básicamente son estos dos angelitos, es la Asamblea. Entonces, debe haber una presión de la sociedad civil a través de la opinión pública para que se haga ese juicio. Sería muy interesante ese juicio, porque ese juicio demostraría en realidad quién está con quién. Y ese juicio demostraría, y no las bonitas razones y las bonitas palabras y el buen rollito. Ese juicio demostraría, si se llegara a plantear ese juicio, demostraría quién está a favor de la impunidad y quién está en contra de la impunidad. O sea, Martín, lo que vos dices en realidad es tan impresentable que en cualquier democracia medianamente institucionalizada, medianamente sensata del mundo, si tú eres abogado, peor juez, y te procesan por obstrucción de la justicia o por lavado de activos, se te acaba la carrera. O sea, no es que la pasas mal, es que se te acaba la carrera. Aquí, Máximo terminas vendiendo celulares en un sí, bueno, bonito y barato del centro. sí, aquí en cambio eres premiado y pasas a presidir el Consejo de la Judicatura. Eso es innombrable, pero bueno.
Nada, ya con esto creo que agotamos el tema, o más bien agotamos el tiempo porque este tema es inagotable. En realidad podríamos pasarnos hablando toda la semana sobre este tema, y vamos a seguir y vamos a retomar, seguiremos hablando de estos temas. Les recomiendo la lectura de ese editorial de Expreso del día de hoy, y yo tengo un análisis sobre el tema parlamentario también el día de hoy. Suscríbanse a Diario Expreso para que puedan acceder a este contenido. Y nada, nos estaremos conectando de nuevo mañana. Así es, así que hasta mañana. Gracias.